Buenas noches a todos los que nos ven por acá por Facebook y aquí a los compañeros y compañeras que se han unido por el Zoom, donde estamos transmitiendo esta charla del día de hoy, que vamos a hablar sobre un tema que es bien importante para los trabajadores y que tiene que ver con el tema del acoso laboral, que es algo que poco se habla dentro de, de las organizaciones sindicales y en general en las empresas. Y es algo que nos está agobiando en el mundo del trabajo. Entonces, la idea es que los compañeros que están aquí en Zoom, que pueden preguntar y pueden intervenir si levantan la mano, pues lo puedan hacer, pero con el compromiso que tengan la cámara prendida, porque es que es muy molesto que la gente vaya como por allá por otro lado y, y no le pare bolas al tema. Entonces, vamos a iniciar dándole la bienvenida a los compañeros que están acá en, en el Zoom y también las personas que ya empiezan a hacer comentarios acá en el Facebook Live que voy a tratar de apagar. En el Facebook Live que voy a tratar de apagar. Bueno, acá puedo saludar a Andrés Ladino, John Freddy Gaitán, Uber Abella, Juan Carlos García. Y pues acá en el Facebook, en el Zoom, están los compañeros Víctor Figueroa, Roy Barreras, no, no, Roy Medina, que Roy el bueno, que están por acá, que son de Paz de Río, está Pedro García, que también es de Paz de Río, está aquí, yo veo aquí en más, a Julián Lozano, que es allá en Cali, Mario, que es bueno, se me olvidó el sindicato que me dijo ahorita, eh, Claudia, la presidenta del Sindicato de las Cámaras de Comercio, el compañero Rangel de Sintrasay, que son los sindicatos uno de los sindicatos de Aeropuerto El Dorado, John Alexander Tovar de Sindicolmena, Fernando Rojas, que es de Sintra Ultraemis. Sin traemis, doctor. Gracias. Y los que no me prendan la cámara los voy a ir sacando. Entonces, la compañera Olga Vargas, que es del sindicato nuevo que se llama Unialimenta, eh, el compañero Alex Tarazona, que es no me acuerdo, De Sintrasay eh, también, Sintrasay. de Sintrasay también, Arnold Leighton, que es de Sintravel, Andrés Corredor, que creo que es de UTCF, si no estoy mal, y Sí, sí, señor. José Hernández, que es de Sintraproquipa. Y además aquí está entrando César Fernández por el Facebook y Amarildo Maldonado también. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios compañeros que no han querido prender la cámara, entonces los voy sacando. Y con eso ellos pueden oír por allá por el Facebook. Bueno, ahí vamos a empezar, porque a eso fue que vinimos el día de hoy. El tema de el acoso laboral que, que planteamos es uno de los problemas que hoy se está presentando en gran mayoría de empresas y que tiene afectados a muchos trabajadores en lo que tiene que ver con su salud tanto física como mental. No hay ningún trabajo lo suficientemente importante, diría yo, como para que un trabajador pierda su salud y hasta la vida por un trabajo cualquiera.
no existe tan importante trabajo que eso le vaya a generar a un trabajador que pierda su salud. Y eso lo ve uno a diario en cuanto al tema de la salud física y en la salud mental, porque en Colombia el tema del trabajo se ha apoderado un discurso que me parece un discurso equivocado de parte de los trabajadores, es tenerle miedo a todo. Cuando se van a afiliar a un sindicato, tienen miedo que afiliarse al sindicato. Cuando ya están en el sindicato, entonces dicen que es que los persiguen es porque están en el sindicato. Y cosas así, y siempre es como echándole de últimas la culpa de lo que les pasa en el trabajo al sindicato. Cuando precisamente si algo han hecho los sindicatos, malos, regulares o buenos, es precisamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y no puede ser entre otras cosas, que si un trabajador es perseguido por hacer parte de una organización sindical, pues eso es un delito. Se encuentra tipificado en el artículo 200 del, del Código Penal. Y entonces lo que habría que denunciar a esas personas que persiguen a los trabajadores por pertenecer a una organización sindical, pero no pensar que es bastante. Por ejemplo, a mí me llama mucha gente y lo primero que me dice es que yo estoy siendo perseguido porque yo soy del sindicato. Y a veces les contesto que deberían retirarse del sindicato si creen que el sindicato les está haciendo mal, porque me parece que eso también es como una especie de chantaje psicológico para la organización sindical, que se la pasa peleando para que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, y todavía más encima uno tiene que entonces cargar ahora con el tema de que si lo persiguen en la empresa es culpa de la organización sindical. Y eso no es así, porque ejercer el derecho de asociación sindical pues está en nuestra Constitución como un derecho fundamental. Pero hablando ya de lo que en la ley colombiana, que es la ley 1010 del año 2006, que es la que finalmente trajo la definición y las conductas que constituyen acoso laboral. Hoy podría decirse que a la luz de las normas internacionales y también las nacionales sobre este tema, pues, ¿qué es acoso laboral? Diría yo que son las prácticas que son demostrables, porque hay que demostrarlas, no solamente decirlas, y que son repetitivas en el trabajo, que se dirigen contra un trabajador o una trabajadora buscando infundirle miedo, temor, baja autoestima, causarle daño físico incluso o psicológico, o presionarlo para que finalmente renuncie. Esa conducta puede ser causada por un superior, por un jefe, pero también por un compañero e incluso hasta por un trabajador inferior en la jerarquía dentro de una empresa privada. Pero todo con la quiesencia, es decir, con el beneplácito del empleador, que no hace nada para que eso se borre en el trabajo, para que no eh, un trabajador no caiga en esa conducta por parte de otro, y que si el empleador lo tolera, lo permite, pues el empleador también debe responder en las diferentes instancias que existen. La primera, que es una instancia interna, que es en el comité de convivencia, donde se deben llevar los casos de acoso laboral. Y recuerden que ese comité de convivencia debe ser integrado por representantes de la empresa donde se trabaja y representantes de los trabajadores que son elegidos por el voto de los trabajadores. Y ahí es donde surge, por ejemplo, y yo siempre he tenido esa pregunta, ¿será que los comités de convivencia sí sirven en las empresas, o será que lo que se está haciendo es cumplir con un mero requisito y realmente el comité de convivencia no sirve para nada porque los elegidos por los trabajadores o les da miedo o no quieren hacer nada, o finalmente eso se volvió un mero, mero trámite? Y no sé, Pero, quisiera oír alguno de los que
se vinculó por Doctor, eso para que nos diga, por ejemplo, en la empresa donde trabaje, si sirve o no sirve el comité de convivencia. No sé si alguien se le mida a hablar. doctor, ¿por qué por Vale, Zoom? compañero Rangel. Bueno, en el sentido del comité de convivencia, pues nosotros hemos elevado ya dos comunicados sobre un coordinador que tenemos presente que hace acoso laboral. Eh, Independientemente del desarrollo de una persona que utilice, bueno, en este caso, pues los compañeros han utilizado prendas que no son del uniforme. Y esta coordinadora pues se ha acercado y ya los ha amenazado 2 veces y que a la tercera les cancela el contrato. Entonces ya se ha referido 2 veces a eso, al comité de convivencia, y este comité de convivencia, la verdad, no he visto que haya puesto una sanción hacia esa persona, no he visto que le haya hecho un respectivo reclamo o ¿cómo se le dice a eso? Como una reclamación, como un uniforme, uniforme, no se ha visto sobre eso todavía nada. Y pues para mí, en ese sentido, las cosas, pues, yo creo que el comité de convivencia, pues en la parte de la empresa, nosotros como que no está partiendo de algo justo, ¿no? Pero creo que también ustedes en eso como que no tienen muy claro qué es lo que hace el comité de convivencia y quién puede activar el comité de convivencia, porque es que, por ejemplo, si usted dice que a un trabajador o a dos, la persona le ha dicho que si no se pone el uniforme, eh, lo puedes pedir. Bueno, dentro del Código Sustantivo del Trabajo hay una obligación del empleador a darle la dotación al trabajador, pero también Sí, hay una obligación del trabajador y es a ponerse el uniforme. Y entonces ahí es donde también tenemos que tener una diferenciación entre cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral y cuáles son unas órdenes, porque recuerde que el trabajador, cuando firma el contrato de trabajo, pues acepta la subordinación. Y la subordinación es eso, que el empleador también le dé órdenes a través de sus representantes y que no todo lo que le ordene entonces sea constitutivo de acoso laboral. Ahora, si hay un trabajador que se siente agredido, maltratado, discriminado por parte de la persona, pues le debe poner una queja directamente en contra de ella ante el comité de convivencia y no es el sindicato el que hace eso. no, no, El no, 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 sindicato no está legitimado para hacer eso, no, 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 sino es la que persona. tiene que hacer el trabajador, debe denunciar la conducta y tipificarla en lo que dice la ley 1010 como conductas de acoso laboral. Pero vamos a ver aquí a los compañeros que levantaron la mano, Mario. Sí, buenas noches, doctor. Le recuerdo, yo soy de Sinaltrascop, un sindicato Ah, que ya. hace parte de los conductores de los concesionarios en Bogotá. Yo en un momento determinado de la empresa, unos jefes me hicieron pues un bullying terrible y terminé en médicos, bueno, por tanta humillación y todo eso. Y se pasó una queja al comité de convivencia, me citaron a ese comité y cuando llegué al comité a hablar lo que había pasado, parecía que yo estaba siendo juzgado por todos los del comité de convivencia. Y ahí habían dos compañeros del trabajo, pero entonces ellos estaban a favor de la empresa. Entonces, pues ahí quedé peor. Entonces ahí lo que me tocó fue ya llegar al Ministerio de Trabajo y decir que ni siquiera el comité de convivencia me había puesto a mí cuidado en las quejas que yo había puesto por el maltrato que me estaban ocasionando. Y terminó en una investigación del ministerio y ha pasado los años y muchas de esas personas pues no han pagado lo que han hecho con mi salud ni nada de esas cosas. Entonces eso también yo quería pues nombrarlo, ¿sí? Que los compañeros que son de trabajo se meten a esos comités, pero están es a favor de la empresa. Entonces, y ahorita son de otro sindicato de la empresa, pero a favor de la empresa y los trabajadores somos los que estamos pues mal. Eso es lo que ha pasado y por eso veo que el comité allá donde yo trabajo pues no sirve para ponerle una queja a uno cuando le están haciendo alguna clase de acoso o persecución. O sea que finalmente la elección quedó como mal hecha, ¿no? O sea que se votó como mal.
Lo Porque que eso pasa es los, que, porque eso los eligen los trabajadores. bueno, entonces yo tengo que decir algo, ya que lo conozco. Ellos, los de la empresa, hicieron unas cajas para las votaciones y cuando yo me fui a dar cuenta, un día me llamaron para contar votos y todas esas cosas. Y yo me di cuenta que los que estaban dentro del conteo de los votos son de la empresa, o sea, son secretarios o ingenieros y todo eso, y eran los que estaban contando los votos, y los que estaban a favor de pronto para que ganara un compañero de trabajo, les quitaban eso y quedaban era los otros. Entonces al final eso fue totalmente mal hecho y yo me di cuenta de eso, pero me sacaron del salón porque se dieron cuenta que yo estaba contando los votos de cada lado y me sacaron de ahí. Pero entonces me di cuenta que pues los que quedaron ahí son amigos es de la empresa, pero no de los trabajadores, siendo trabajadores o compañeros de trabajo. ¿Usted trabaja en qué empresa? Del sistema Y Transmilenio. sí, yo estoy trabajando en el concesionario que se llama Masivo Capital SAS. Vale. Bueno, Mario, levantó la mano también fue Julián Lozano. Sí, buenas noches, doctor y demás compañeros. Don Bueno, yo Julián. soy directivo sindical, secretario general de Sintradi. Soy reintegrado por fallo de tutela a una empresa temporal. Y bueno, desde el reintegro, pues la empresa ha arremetido contra mí en temas de acoso laboral. Alcancé a presentar dos quejas ante el comité de convivencia. Lastimosamente, pues este comité de convivencia está formado por un representante de la parte jurídica de la empresa, el secretario, un profesional jurídico, y pues las dos diligencias pues las archivaron. Presenté la querella ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo pues se declaró incompetente para definir si había o no acoso laboral y me mandó a la justicia ordinaria laboral para que pues definiera si sí la hay o no la hay. He tenido mucho conflicto con mi empleador desde que fui reintegrado por estabilidad laboral reforzada y más pues en estas empresas temporales que atropellan mucho los derechos de los trabajadores. Eh, pero a esta empresa le he venido dando la pelea constantemente. Se puede decir que le he metido más de 8 acciones de tutelas de por diferentes cosas, diferentes derechos fundamentales violados. Y hasta que ya llegó el punto de la empresa ya mandarme a trabajar a trabajo en casa. Y pues ahora que me afilié al sindicato en diciembre, perdón, en octubre del año pasado, pues prácticamente ya se puede decir que la empresa pues ya no toca conmigo, no, prácticamente me tienen en trabajo en casa, pero no realizo ningún tipo de labor, ya, o sea que estoy como prácticamente con el 140 se puede decir. Vale, vale, Julián. Fabio Beltrán, Bernal, perdón. Buenas noches, doctor César. Buenas noches a todos. Yo en algún momento fui parte del comité de convivencia de la empresa para la cual nosotros laboramos, que es Servicios Aeroportuarios Integrados AISAS. Eh, este comité de convivencia, digamos que en dos ocasiones, y como yo he sido parte de él, eh, sé más o menos el funcionamiento interno que tiene este comité. Pues principalmente las empresas lo hacen es para, como dice el doctor César, únicamente por un tema de ley, cumplir con lo establecido ahí. Y lo otro es que como es el 50% de parte de los empleados y el 50% de parte de la empresa, muchas veces la mayoría de los representantes de la empresa, pues no, ninguno de los procesos que se lleva allí, ellos votan que es acoso laboral, obviamente porque pues eso no le conviene a la empresa. También hay trabajadores, por ejemplo, en mi caso en ese entonces, habían dos trabajadores eh, que fueron elegidos por los mismos compañeros que también se ponían de acuerdo. Entonces, pues en ese entonces, normalmente habíamos dos votos a favor de que sí las conductas eran de acoso laboral y seis votos en contra. Entonces, pues debido a eso, pues sí es bastante complicado determinar los temas de acoso laboral. Aún así, pues hubo dos procesos que le costó a un gerente y al jefe de seguridad de SAI, pero lo que yo sí los invito es que como estos informes que se hacen al comité de convivencia, es primordialmente que lo hagan así
digamos, el comité diga que no es acoso laboral. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando ustedes llevan una queja o uno lleva una queja al Ministerio del Trabajo, lo primero que le dice el Ministerio del Trabajo es que si usted ha informado al comité de convivencia, que es como el primer paso. Cuando hay varias quejas repetitivas, cuando se lleva estos informes ya al Ministerio del Trabajo, pues obviamente a la empresa les toca tomar las acciones necesarias, porque pues lo primero que evidencia el ministerio es que venga, si una persona tiene 5, 6, 7 informes y la empresa no ha hecho nada, pues obviamente sí, y una de las condiciones es que la falta sea repetitiva. Muchos compañeros tienen como la costumbre de decir, no, es que vivo, me están haciendo acoso desde hace 6 meses, pero ¿cuántos informes ha presentado? No, hasta ahora el primero. Entonces incurren como en ese error de no presentar los informes cada que se presenten, sino que dejan acumular muchísimo tiempo y cuando ya, digamos, llegan a un punto como de quiebres que hacen los informes ante el comité. Vale, Fabio. Bueno, ahí muestra Fabio, por ejemplo, el tema de que eso que acaba de decir es muy importante. Por ejemplo, si alguien quiere llevar un proceso al Ministerio del Trabajo, tiene que haber agotado previamente el paso por el comité de convivencia de la empresa, así guste o no guste, que funcione o no funcione, pero primero hay que agotar ese paso para poder ir, por ejemplo, ante un inspector del trabajo en búsqueda de que se adelante una investigación ya no en contra solamente del jefe de la acusado de acoso, sino para la empresa que ha tenido beneplácito para que ese jefe haya acosado a algún trabajador o en cualquiera de las conductas que describe la ley 1010 del año 2006. Y decía una cosa que puede ser cierta, pero no es jurídicamente, que decía, por ejemplo, que la gente deja pasar los meses y, y que entonces no denuncia. Pues sí, obviamente uno debería denunciar de manera inmediata, pero sin embargo la ley establece, lo establecía la ley 1010, que el trabajador tenía 6 meses a partir de la ocurrencia de los hechos para presentar la queja de acoso laboral. Y con la reciente ley que fue promulgada en el año 2022, que es la 2209, ese término se amplió y un trabajador puede presentar una queja de acoso laboral incluso hasta 3 años después de que se haya presentado la supuesta conducta de acoso laboral. Ese es el tiempo de caducidad de la acción y habiéndola presentado dentro de ese tiempo es legal, así sea que se diga que porque hasta ahora fue que la vino a presentar, porque el trabajador tiene esa posibilidad hoy en día de hasta dentro de los 3 años siguientes poder presentar la queja de acoso laboral. Saludo aquí a Nubia Rodríguez de Unialimenta Pexico, Julio González, Mayra Carabalí desde Villarrica en el Cauca, Wilfer Lozano de Unialimenta Cuala Presente, los compañeros de USTCC en Bucaramanga, Sintrametal Jumbo, Aura Firavitoa, la presidenta del Sindicato Unión de Trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar, UTCF, con presencia en 4 cajas de compensación ya. Ernesto Cano de Sintraimagra, Sneider Velasco, Leonor Pulido de UTCF con subsidio también, y más personas que se encuentran viendo esta transmisión por Facebook. Víctor, Buenas noches, compañeros y doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucha, doctor? sí señor, Bueno, doctor, acá hay para ir aportando al tema. Sí, es un poco complejo el tema de las denuncias al Comité de Convivencia Laboral porque, pues, por ejemplo, en la empresa que nosotros laboramos, realmente está integrada por parte de la empresa por personas, pues, muy calificadas. Pero lo que ha venido pasando a través del tiempo es que la empresa nos ha intentado
Afortunadamente nosotros acá con el compañero Roy y otros, pues hemos sabido dar la pelea ahí, pero la empresa ha venido a través del tiempo como deslegitimando el trabajo que se hace por parte de los trabajadores, los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, hasta el año pasado, nosotros hacíamos, digamos, escuchábamos a las partes y aunque nosotros como comité no somos sancionadores por el estilo ni nada de ese tema, simplemente nos dedicamos a evidenciar si existen las posibles conductas y tratar de hacer un seguimiento a las denuncias y a las mejoras. Pues la empresa de un tiempo acá ha venido como deslegitimando el trabajo y lo que hace ver es que, primero, nosotros no tenemos la facultad de decidir si existe o no una posible conducta de acoso, cosa que me parece a mí pues equivocada por parte de la empresa. Sin embargo, nosotros hemos dejado en el acta cuando existen las conductas, pero me asiste una pregunta, doctora, ahí para irle de pronto aclarando a los compañeros y también a nosotros. Conforme lo dice la ley 1010 del 2006, no sé si es el artículo 11, para nosotros es claro que un trabajador queda, digamos, con una protección eh, de no poderse despedir mientras tenga la denuncia ante el comité, desde el momento que en el comité se le da trámite a la denuncia. Y desde ese mismo momento, la pregunta es, doctor, ¿tiene 6 meses a partir de esa denuncia o 6 meses a partir de que se resuelva si de pronto existían conductas de acoso laboral? Porque es que, ¿qué pasa acá? Acá, digamos, se hace la denuncia por parte del trabajador, se lee, se le da el debate, pero al final del día la empresa es muy hábil en dilatar y dilatar y hay temas que se han demorado 5 meses y realmente no se le ha dado la solución pertinente. Entonces, pues ahí le hago esa primera pregunta como para ir despejando dudas. Gracias. Vale, Víctor. Sí, efectivamente la ley establece como una especie de fuero para aquel trabajador que denuncia una situación de acoso. Lo que pasa es que yo he visto en la práctica algunas cosas que es que la gente cuando sabe o le inician, por ejemplo, un proceso disciplinario para despedirlo, porque la empresa lo acusa de una falta grave. Entonces ahí sí la gente dice, no, es que a mí me tenían perseguido. Y ahí sí va y pone la queja, cuando ya se ha iniciado el proceso disciplinario. Y ahí es donde empiezan las discusiones entre la empresa, el sindicato y el trabajador. Porque realmente la ocasión para presentar, aunque tenga el término, para presentar es obviamente mucho antes de que tenga un proceso disciplinario, porque también la ley 1010 dice que iniciarle un proceso disciplinario a un trabajador no es acoso, a menos que se haga de manera repetitiva y siempre resulte al final del proceso que no cometió el trabajador falta alguna. Pero en lo que preguntaba Víctor, los 6 meses empiezan a contar a partir de que el trabajador presenta la queja. Y también esa protección dice que no tiene efecto alguno que la empresa, por ejemplo, despida al trabajador. Y esa protección también se extiende a aquellas personas que el trabajador en su queja dijo que eran testigos de, de esa conducta de acoso laboral, porque como ustedes saben, pues hay que presentar pruebas. Hay que presentar pruebas para poder establecer. Ahora, eso que decía Víctor hay que tenerlo en cuenta. El comité de convivencia no es sancionador, o sea, no tiene facultades para sancionar a aquella persona que ha podido incurrir en una conducta de acoso laboral. Ahora, lo que pasa es que en ese comité se busca es tratar de que como que se recupere la armonía que debe existir en el trabajo. La mayoría de la gente dura más a veces trabajando que en la casa y por lo general, a veces también, esos sitios de trabajo son sitios malsanos, tóxicos, donde pues la gente unos a otros miran a ver cómo les hacen males, cómo eh, atropellan, discriminan. Colombia se ha vuelto una sociedad bastante compleja, donde la gente ha perdido la solidaridad, ha perdido una cantidad de valores y principios que antes tuvimos y que hoy en día
desgraciadamente, pues eso se lleva al trabajo. Esos son los mismos problemas que tenemos en los sindicatos, porque pues es parte de la sociedad que somos nosotros. Pero pues eso es lo que precisamente yo creo que hay que empezar es a tratar de romper eso, de que un trabajador, y yo veo en muchas empresas, sobre todo las mujeres, que las persiguen, que las maltratan, pero ellas no dicen mayor cosa al respecto. Y entonces eso se queda así y el maltratador sigue ahí trabajando, antes le dan premios a veces por parte de la empresa. Y pues eso es lo que tenemos que perseguir y dejar de ser cobardes, porque es que nos hemos vuelto un país de cobardes, de que un degenerado le mete miedo a 100 y nadie es capaz de levantar la mano y decir, vea, ese tipo es así, así. Y eso, hablando aquí solamente del acoso laboral, porque algún día hablaremos también del acoso sexual que hay en algunas empresas y donde aquí, por ejemplo, está Ariel, compañero Bavaria, donde hemos presentado denuncias previamente contra ese tipo de personajes y a veces son protegidos por las empresas, a veces son acobijados por las empresas. Y entonces tenemos que pasar a otro escenario que es denunciar también a la empresa. Decía un compañero, creo que se llama Anderson Rivas, de Sintrafamilia, por allá en el Cauca, escribía ahí en el chat que denunciar a la empresa en los mítines, sí, pues es que los mítines es una actividad política, no una actividad jurídica. Y el tema del acoso laboral es un tema jurídico. Y hay escenarios jurídicos donde el trabajador puede ir a pelear. El comité de convivencia, el Ministerio del Trabajo a través de una querella ante un inspector del trabajo, incluso los jueces laborales con una demanda de acoso laboral que uno ve en los juzgados muy poco se presenta ese tipo de acciones judiciales que están ahí para que nosotros hagamos valer nuestros derechos. Pero el problema es que la gente tiene que, por ejemplo, los sindicatos debemos de apoyar a los afiliados. Pues la gente no sabe ni siquiera redactar una queja. Pues el sindicato le tiene que decir que le colabora en eso, que le mande un relato y en el sindicato alguien de la junta directiva o el asesor jurídico, lo que sea, pues hacer pasar ese relato a términos jurídicos para poder una queja bien hecha frente al comité de convivencia. Porque es que esto tiene que ver un trabajo en conjunto. Hay gente en muchas empresas que pasan 20 y más años atropellando a todo el que se les da la gana. Y nunca nadie le pone una queja. Nunca. Yo he oído tipos de esos diciendo, a mí nunca me ha puesto una queja y ustedes dicen que es que yo soy mala persona, que trato mal a los trabajadores y los trata mal, pero nunca nadie le ha puesto una queja. Nunca nadie ha dicho nada. También saludamos aquí a Natalie. Bueno, dice Jonathan desde Puerto Tejada, Sintraquín. Nelson Castillo desde Sintraelecol, subdirectiva Cali. Alex Umaña, Gerson Portela, uno de nuestros compañeros de UTCF seccional Neiva, la subdirectiva Neiva de UTCF en la Caja de Compensación Familiar del Huila. Pedro Antonio García, por acá yo lo había visto, pero como que se retiró. Luis Alejandro Martínez, directivo de UTCF también. ¿Quién más está por acá? Ya que hay varias gente que está viéndonos por este Facebook. Entonces, habíamos definido que era como el acoso laboral, pero hay una cosa que debe ser, y esa debe ser la tarea de los sindicatos, y es buscar es la prevención del acoso laboral, no esperar a que ocurra el acoso laboral, sino prevenir que eso ocurra. Y el sindicato puede tomar, los sindicatos pueden tomar acciones en ese sentido. No esperar a que aquellos que atropellan a la gente los maltraten, los ultrajen, sino que en últimas lo que se busca es que
el ambiente laboral sea un ambiente sano, donde la gente pueda ir a qué, a cumplir su trabajo, a trabajar, pero no a que lo traten mal, a que lo humillen, a que lo discriminen. Ese no es el papel del trabajo en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno ve también en la vida práctica que, como decía Julián, era el que decía, creo, que trabaja en una empresa temporal, una empresa tercerizadora. Y uno ve mucho que eso ocurre de que la empresa que tiene contratado al trabajador a través de una empresa temporal, pues se dan condiciones, se dan conductas de acoso laboral, pero como no es el mismo empleador, porque realmente él trabaja para otra empresa jurídicamente hablando, pues en esos casos no se da, no podemos hablar de acoso laboral. Y hay importante que tener claro cuáles son, diría yo, las conductas de acoso laboral o las modalidades del acoso laboral, que son básicamente cinco o seis, perdón. El maltrato laboral, esa es una de las conductas más repetitivas frente a los trabajadores, y el maltrato es ese maltrato físico como un acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como trabajador, que es toda expresión injuriosa de insultos, ultrajes contra la integridad moral del trabajador, contra el buen nombre, con un comportamiento de algún jefe o algún superior o algún compañero o incluso algún subalterno que busque menoscabar la autoestima de del trabajador, pisotearle su dignidad. Esa es la primera conducta, el maltrato laboral directo. Pero también está la persecución sindical, perdón, la persecución laboral, que es toda conducta reiterativa o evidente de arbitrariedad que busca que el trabajador renuncie mediante descalificaciones que le dicen que es muy mal trabajador. A veces también es que le ponen una carga excesiva de trabajo y le cambian, por ejemplo, de un momento a otro el horario o el sitio de trabajo, o sea, para aburrirlo, para que finalmente termine renunciando. Está la discriminación laboral, que son esos tratos donde a otro trabajador o a los demás se les da un trato y hay una persona o dos personas a las que les dan un trato diferente, pero en contra de ellos, por su origen, por cómo viste, por el credo religioso, por la preferencia política, por lo que sea, pero que no tiene ninguna medida razonable, o sea que el trato sí es un trato discriminatorio, un trato desigual frente a los demás trabajadores. Hay uno que pues es menos visto, que es el entorpecimiento laboral, que son como esas acciones para entorpecer el trabajo de quien es acosado o hacerle más gravosa su labor diaria de trabajo. Por ejemplo, no entregarle el material, ocultarle los equipos, las herramientas para poderlo hacer, la información que necesita, que busca es entorpecer la labor del trabajador con el fin de que el trabajador se vea ante la propia empresa y a los demás compañeros como un trabajador que no cumple sus obligaciones. Está la desprotección laboral, que es, por ejemplo, no darle los elementos de seguridad, que los guantes para trabajar donde se necesitan, que las botas con punteras de acero donde se necesitan, y cosas así que no le permiten al trabajador realizar sus labores de manera segura y sin que esté en riesgo su salud. Esa también. Y finalmente la inequidad laboral, que es asignarle funciones a menosprecio del trabajador, es decir, el trabajador tiene un cargo y le ponen otras actividades como para que los demás vean que ha sido menospreciado por la empresa, que como que lo humillan frente a la demás gente con el fin de que el trabajador
pierda esa autoestima que todas las personas debemos tener y que independientemente de trabajar en una empresa y tener que todos los días ir allí para ganarnos un salario, pues eso no quiere decir que nosotros tengamos que aguantar de parte del empleador o sus representantes, pues maltratos como eso. Esas son las modalidades que la ley 1010 establece como modalidades de acoso laboral. Para ir, como decía antes, delimitando qué no es acoso laboral y que muchas veces, a veces la gente, eh, por ejemplo, cuando le dan una orden que no le gusta, dice es que me están acosando laboralmente cuando ese tipo de conductas pues son las propias de la subordinación que depende del contrato de trabajo. Ahí me levanta la mano Steven, cuénteme. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenas noches a todos. Bueno, doctor, como se me sabe, ya llevo más de un año en la 140 y inicié el proceso de calificación de origen y empecé a preguntarle a la empresa de cómo se podía realizar el análisis de puesto de trabajo ya que no estaba asistiendo. Prácticamente duré un año con la empresa intercambiando comunicaciones y nunca me dieron una respuesta clara de cuándo se iba a hacer el análisis de puesto de trabajo. Daban fechas erróneas y a fin de cuentas realizaron un análisis de puesto de trabajo sin mi participación. Eh, en primer dictamen de la EPS salió todas mis enfermedades laborales y ahorita la ARL insistió en hacer un análisis de puesto de trabajo y siguieron insistiendo de que yo tenía que hacerlo por homologación. Entonces yo seguí insistiendo de que yo tenía que asistir a la empresa. Desafortunadamente tuve una calamidad y un día antes del análisis y yo se lo reporté a la empresa. Un día antes del análisis le envié un correo a la empresa informándoles de mi asistencia a las 8 de la noche y 2 horas después me notificaron unos descargos. Después, han habido muchos correos que yo les he solicitado pruebas a la empresa porque dicen que se han tratado de comunicar conmigo vía telefónica. Yo les he demostrado de que yo les he dejado mis números telefónicos y han habido correos que yo les he solicitado pruebas y no me responden. Asistí al análisis de puesto de trabajo, me, me asignaron un reingreso, me asignaron la cita. El día anterior de la cita les mandé un correo preguntándoles que si después de la cita tenía que asistir a la empresa o tenía que esperar instrucciones. La empresa no me contestó, entonces el mismo día que tuve la cita, asistí a la empresa y cuando yo llegué a la empresa me dijeron los de seguridad que no era necesario, que yo tenía que asistir a la empresa y que tenía que esperar la notificación. Y al mismo tiempo, mientras que hablaba con los de seguridad, la empresa me respondió el correo que les envié el día anterior. Entonces, pues mi pregunta es, ya que estoy por la 140 y por todo esto que ha pasado, sí cumple los requisitos, digamos, para una queja por acoso laboral, ya que estoy por la 140. ¿Y a usted qué le dijeron al final del proceso disciplinario? Se llegó a una supuesta negociación o sea, o que entrara en estudio el proceso disciplinario, podía haber una sanción disciplinaria de sanción de días y económicas, o si yo aceptaba la culpa y aceptaba la culpa y me daban un llamado de atención por escrito. Y yo pues acepté la culpa y me dieron un llamado de atención por escrito. Fue como Pues, una negociación. pero eso precisamente es lo que ahora lo deja a usted para no poder presentar una queja, porque usted mismo aceptó que la empresa sí tenía en últimas razón. Y, y realmente, o sea, sería muy difícil configurar el acoso laboral estando usted sin trabajar y que la empresa le pague. O sea, porque Pues la empresa tomó una decisión de enviarlo con el 140 que es finalmente relevarlo de trabajar y respetarle todos sus derechos laborales. Entonces yo diría que es muy difícil configurar en ese caso porque usted no está dentro de la empresa, no hay una cosa repetitiva, así yo, pues a más de los correos que le puedan enviar o alguna cosa que,
que constituya como lo dice la ley 1010. Entonces yo lo veo difícil que pueda configurar por ese lado. Sí. Porque la calamidad fue un día antes y pues han habido correos que no me han respondido y no me han dado la información y pruebas supuestamente diciendo que quien se ha tratado de comunicar antes conmigo o algo así. Pues sí, o sea, pero realmente no es como una cosa que a usted o sea, como acabamos de leer las modalidades de acoso laboral, que lo discrimine, que lo maltrate, que no, pues sí, es una mala conducta, yo no digo que no, pero precisamente eso es lo que nosotros nos toca empezar a cambiar, diría yo, Porque porque el maltrato se está dando en todas partes y se da también de los trabajadores por las empresas y todas las cosas, o sea, nosotros hoy en día tenemos una sociedad terrible, donde cada uno hace lo que se le da la gana y mira a ver cómo se la monta al otro. Y pasa también eso, de que no, por ejemplo, el trabajador tiene muchos derechos en general. Y, pero el problema es que muchas veces no los ejerce. Por ejemplo, en temas, hay alguien preguntaba por ahí por el chat que si una persona recibe como una afectación, una enfermedad como psiquiátrica. Ahí hay una cosa que, obviamente, pasado por un proceso de calificación de sus enfermedades, el trabajador podría iniciar una demanda laboral, por ejemplo, por las consecuencias de la enfermedad, si es a consecuencia de un acoso laboral permitido por la empresa. Hay una configura que se llama la culpa patronal y esa puede generar una indemnización económica a través de un proceso laboral que no es fácil, pero que tampoco es imposible. O sea, nosotros sí tenemos, mire, hay una cosa que yo cada día, eh, y yo sé que eso no le gusta a mucha gente lo que voy a decir, pero hay una cosa que cada día me convenzo más, que nosotros los sindicatos podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y cuando digo se nos dé la gana, no es maltratar a nadie ni pasarle por encima a nadie. Nosotros podemos hacer cosas que verdaderamente cambiaran toda esta vaina. Pero la inmensa mayoría de la gente no le interesa. La inmensa mayoría de los que se llaman dirigentes sindicales no saben un carajo. ¿Cómo van a cambiar si uno de los requisitos para cambiar el mundo, para cambiar todo lo que hay alrededor es saber, es conocer, tener conocimiento? Pero si la gente no le gusta aprender nada, un sindicato puede hacer lo que quiera, pero nos hemos limitado nosotros mismos y caemos en las mismas cosas que a veces criticamos. Por ejemplo, aquí la mayoría de los sindicalistas critican a la clase política colombiana y adoptan las mismas conductas o peores. Por decir algo, hay sindicatos que se tiran la plata que deberían utilizar en este tipo de cosas para representar a los trabajadores, se las tiran en fiestas y regalos en diciembre. Igual que un politiquero, ese que va y les da plata, le da comida, le da cerveza, se gasta un billete antes de las elecciones, sale elegido y va y se roba la salud, la educación y todo lo que pueda para recuperar esa plata que gastó y mucha más. Pero los sindicatos hacen lo mismo. ¿Cuántos sindicatos reciben mucho dinero y no lo usan para favor de los trabajadores? ¿Cuántos directivos sindicales tienen permisos, hasta permanentes? Y entonces dice uno, pues no solamente es criticar, sino también nosotros aplicar. Mire, por ejemplo, todas estas herramientas como esta. Yo realmente no puedo volver a hacer cursos presenciales, he tenido problemas de salud. Y, pero pues igual me gusta estar estudiando porque eso es lo único que lo tiene a uno, diría, vivo. Y, pero por ejemplo, existen estos mecanismos. ¿Cuántos sindicatos podrían hacer todos los días una capacitación, una charla, una de algo para sus afiliados? Ahora, yo sé también
que los afiliados no les importa la mayoría de veces las cosas tampoco. Porque estamos en una sociedad de que a todo el mundo le importa un carajo, todo. Pero sí le gusta criticar, le gusta quejarse, pero no tratar de cambiar. Y el mundo se hace es moviéndose. Hoy terminamos una negociación colectiva y no hubo acuerdo, pues se sabía desde el principio que no iba a haber acuerdo en Cafán. Y yo les decía una cosa que no es de mi autoría. Como cerrando y diciéndoles allá a la caja, que hay una cosa que yo aprendí de Eduardo Galeano, quizá uno de los mejores escritores latinoamericanos, que siempre que yo leía a Eduardo Galeano me ponía a pensar en alguna vez. Desde que me hicieron por allá leer como en quinto, sexto de bachillerato, me hicieron leer Las venas abiertas de América Latina. Y él decía una cosa que era que uno en el mundo le preguntaron que para él qué era la utopía. Y el tipo dijo, la utopía es una cosa que va como 10 metros adelante mío. Y cada vez que yo me muevo un metro, la utopía se mueve un metro. Y por eso me mantiene en movimiento, porque nunca la voy a alcanzar, pero siempre me va a motivar a seguir. Y eso es lo que los sindicatos nos hemos olvidado. Esto lo volvimos una vaina de leguleyos y de tinterillos, cuando esto es una vaina de seres humanos y de gente que luchaba por beneficios mayores que la plata, luchaba por construir un país, por construir una mejor sociedad. Y hoy nos contentamos con un miserable salario. Nos contentamos con unos derechos que son hasta absurdos a veces. Y la gente cree que ganó mucho. Pero desgraciadamente nosotros mismos nos hemos recortado esa utopía de que nosotros sí podemos cambiar la vida de la gente. Yo hoy en día trabajo sobre todo con un sindicato, con UTCF, el sindicato de las cajas de compensación familiar. Y en ese sindicato que hace 5 años va a cumplir en estos días 5 años. Hace 5 años lo iniciamos con 25 trabajadores. Hoy tiene más de 1.100 afiliados. Y el problema no es solamente el número, sino lo que hemos logrado. En una caja como Colsucido que tiene 20.000 trabajadores, logramos romper el régimen laboral discriminatorio que tenían. Y la caja le extendió a 17.000 trabajadores lo que nosotros nos ganamos en un tribunal de arbitramiento. Tribunal de arbitramiento que nos la hemos pasado estudiando. Porque cuando vamos a un tribunal no vamos a improvisar, por lo menos yo no voy a improvisar. Y aunque le dieron esos derechos a la gente para que no se afilien al sindicato, a mí me hace felices. Porque le mejoramos la vida a 17.000 familias. Y no me interesa que la gente ni me dé las gracias, porque en esto no le dan a uno las gracias. En esto puede hacer uno 99 acciones buenas y hace una mala y le reconocen en la mala. Y las 99 se olvidan. Porque ese es el colombiano de hoy. Ese es el colombiano de hoy. Eso no pasa en otras sociedades. Pero eso somos nosotros. Eso es lo que hemos convertido en nuestro país. Nuestro país que debía ser grande, hoy en día es un pequeño país empobrecido y con una mentalidad miserable de la mayoría de la gente. Y eso es lo que tenemos otra vez que tratar de pensar en grande, que los sindicatos no es para que le den a uno viáticos ni permisos sindicales, sino para algo más grande, para transformar el mundo del trabajo en Colombia. Hoy en día, por ejemplo, así como nos podemos comunicar por este medio, también está apareciendo la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial que dice el presidente de la República, que no sabe ni dónde está parado y que cada día es más irresponsable que el día anterior, sino la inteligencia artificial que está transformando el mundo. Y que, por ejemplo, en los sindicatos no tienen ni siquiera un perfil de Facebook decente, la mayoría. Teniendo todo a la mano para hacer vainas comunicativas. Pero todo eso es lo que nosotros nos quejamos. Por ejemplo, este tema me ponía yo a estudiarlo la semana pasada, a consecuencia de unos trabajadores que me han venido a preguntar.
Y me voy a poner a trabajar en el tema, he escrito sobre el tema, y digo yo, oiga, y me puse a ver las cifras, ¿no? En los juzgados casi no hay procesos de acoso. Yo encontré en Bogotá, encontré 10 procesos en 51 juzgados de Bogotá. Y en el Ministerio de Trabajo, pues no hay datos, porque el Ministerio de Trabajo de hoy es peor que el de Ángel Custodio Cabrera, siendo la doctora Gloria Ramírez una connotada sindicalista. Ya se fue el doctor Palma, que qué lástima para el movimiento sindical que se fue de no hacer nada, de sacar foticos y hacer pendejadas en el ministerio. Me imagino que ya estará buscando otro puesto político. Bueno, tiene ser uno gerente, miembro de la junta directiva de Ecopetrol debe ser bueno. Entonces, todos esos temas que los sindicatos podíamos ocuparnos en serio, estudiando en serio, no aquí una charla donde yo les diga algunas cosas nomás, sino de verdad, que cada sindicato se apersonara de eso, para precisamente porque, mire, hay una cantidad de trabajadores que hoy se están enfermando y sobre todo mujeres psicológicamente por dejarse maltratar en el trabajo. Yo conozco compañeras que estaban bien hace un par de años, que tenían su familia y estaban bien, y que hoy en día por un par de degenerados de una empresa están en un psiquiatra y están en condiciones verdaderamente lamentables. ¿Por qué? Porque también no fueron capaces en su momento de decir yo tengo ese problema. Y los sindicatos a los que pertenecen no fuimos capaces de mirar eso más allá. Entonces yo sí los invito a eso, a que miremos. Esto es apenas una abreboca. Yo no tengo aquí las soluciones debajo aquí a la manga de la camisa, nada de eso. Yo solamente lo que quiero es que ustedes digan, oiga, en el sindicato, ¿qué hacemos por ese tema? ¿Qué hacemos, como decía algún compañero ahora, cuando hay elecciones del comité de convivencia? Para meter gente allá, gente que sepa, que se estudie, que todas las cosas, que vaya y utilice bien ese espacio. Ojalá con fuero sindical, o sea, que sea directivo del sindicato. Porque los empresarios, si le dan papaya, van y votan al trabajador. Allá en Acerías Paz de Río ocurrió hace muchos años, que fueron y metieron eso fue al Copaz, metieron al Copaz una compañera muy pila, muy trabajadora, y ella empezó a decir, vea, en tal planta hay que arreglar tal cosa, en tal otra hay que arreglar tal cosa, y ella sacaba su lista, su fundamento para todo. Y la empresa, yo me imagino que un día dijo, oiga, esta señora, todo eso que toca arreglar, eso está como caro. Es más barato echarla a ella. Y fueron y la despidieron. Le pagaron su indemnización y tal luego. Y la señora quedó sin trabajo. Por precisamente velar por los derechos de los trabajadores, pero velar de qué manera. Pues nadie le dijo en el sindicato que tenía que darle un fuero para que no la fueran a despedir. Porque así es el empresariado en nuestro país. Ese cuento chimbo que dicen que respetan el derecho a asociación sindical, que respetan los derechos de los trabajadores, es un cuento. Es la doble moral. En estos días yo hablaba con la doctora Zaida Quintero, una de las dueñas de Quintero y Quintero. Ella escribió un libro, no sé, lo tengo por acá, de pronto está, yo ni sé dónde estará, sobre el abuso del derecho a asociación sindical. Y le dije, doctora, yo estoy garabateando un escrito que espero convertirlo en libro, donde demuestro la doble moral del empresariado nacional, tanto nacional como extranjero que aquí vive en Colombia. Porque es el cuento que nos dicen, no, ustedes le respetamos su sindicato y por detrás le dan la orden a los que están encargados de eso, miren a ver cómo lo acaban. O mire a ver cómo logran torcer a algunos directivos para que firmen alguna convención de 2 pisos o cosas así. Pero eso es lo que hoy en día está en el tintero de los trabajadores.
Pero me ha levantado la mano por allá hace rato Claudia. Claudia. Hola, doctor. Es que tengo una pregunta respecto a lo que su merced está diciendo que era acoso laboral. Tenemos las señoras de servicios generales, la mayoría ya tienen patologías, pues están con recomendaciones ante la ARL y una ya está con el médico laboral, con el médico le dijo que era una enfermedad laboral. Pues hemos tenido reuniones y que sí, que las van a acomodar. Ahorita les hicieron la revisión del puesto de trabajo, un fisioterapia, bueno, fisioterapeuta, mejor dicho, el fisioterapeuta del equipo de Hugo López le hizo el estudio a los puestos de ellas. Un Entonces, fisioterapeuta, para los que no conocen a Hugo López, que es un bandido, Hugo López tiene un equipo de fútbol. Y pues, bueno, yo creo que hay como una diferencia entre tratar un equipo de fútbol de unas señoras de la ASEO en una entidad de Villavicencio. exacto. Entonces, ahorita les entregaron las recomendaciones. En ellas solo les escriben lo que ellas, recomendaciones de lo que pueden hacer, más no de lo que no pueden hacer. Entonces, en el informe nosotros le dijimos, bueno, ¿y dónde está lo que ellas no puede hacer, no pueden hacer? Pues porque pues se supone que para eso era el estudio. Entonces dijo, no, es que yo no soy facultado para hacer eso, eso lo tiene que hacer el médico donde nos envían para los exámenes y él es el que puede hacer esas recomendaciones. Entonces, bueno, y entonces su informe pues, ¿cuál era el fin? Que no, pues que era revisarles el puesto de trabajo, entonces que, por ejemplo, si van a limpiar una ventana, que no pueden hacer repetitivos así, sino que así, entonces que barra un momentico y se vaya para otro lado y después descanse y vuelve y barra, un ejemplo. Entonces, ahorita las mandaron, tuvieron una reunión con la jefe inmediata y la jefe les dijo que las iban a mandar a hacer la limpieza general del archivo y que tenían que estar yendo pues, cada semana a hacer la limpieza de ese archivo, donde esos son cajas, donde son varias, siempre es grande. Entonces ellas decían, bueno, y si a nosotros que tenemos ya restricciones, nos están mandando allá, ¿dónde están esas restricciones? Porque nos están aumentando el trabajo. Y bueno, y a ellas no les están haciendo pues nada de las restricciones. ¿Eso podría ser acoso laboral? Pues yo creo es que ha sido mal manejado el tema desde hace rato. Yo se los he dicho a ustedes hace rato. O sea, señoras, tenían que haberse ido a las calificaciones, pero nunca se les dio la gana, perdónenme la expresión, de hacerlo. Y, Ahí, pues señor, ellas están en ese momento haciendo esos ante el médico. pero por ejemplo, las señoras ya tienen más de 50 y pico años cada una. Y pues el Sí, sí, sindicato señor. se inició hace 10 años y les estamos diciendo eso hace 10 años, ya hasta ahora se les acordó irse a las calificaciones. Porque ahora ven que le quieren quitar la mafia esa que maneja la cámara, ahora las quiere echar para meter una empresa y ganarse en otro billete. Y Sí, entonces señor. esa vaina ahora sí las señoras ven pasos de animal gigante y es que les van a quitar el trabajo. Y entonces ahora sí dicen que, pues claro, todas tienen derecho a acudir a sus calificaciones, pero es básicamente porque no hacemos las cosas cuando toca. Eso ahí no hay ningún acoso laboral. Lo que pasa es que las señoras tienen es que ir a sus calificaciones y que le den. No, el señor ese fisiatra de un equipo de fútbol de segunda división, del señor ese que es el dueño de la Cámara de Comercio de Villavicencio y que Sí, maneja con un dedo toda la nómina y que mete y saca gente cada 3 meses. Y que pues es un político allá de Villavicencio, de esos como los prestantes que hay en todo el país. Entonces, eso no es el señor ese, no, eso no vale nada de lo que él hizo. La gente tiene que ir su médico tratante es el que le debe decir cuáles son las recomendaciones médicas. Y esas recomendaciones es lo que le tienen que hacer valer al empleador. Ahora, si el empleador le desconoce las recomendaciones médicas, pues ahí hay muchas herramientas para hacerlas valer. sí, Por ejemplo, señor. nosotros hemos logrado hacer por acción de tutela obligar a una empresa que reubique en un trabajador.
Yo he logrado reubicar trabajadores en la casa para trabajar porque el médico tratante dice que no puede trabajar en la empresa, que tiene que trabajar en la casa. Y un juez de la República, por tutela, ha puesto una persona a trabajar en la casa y lleva 3 años así. Pero Ok. pues, toca hacer las acciones, es que toca hacer las acciones, toca ejercer los derechos. Pero cuando la gente, como me dijo una vez un trabajador allá de Acerías Paz de Río, que iba saliendo yo de una reunión del sindicato, y me dijo, doctor, yo tengo como 6 enfermedades. Si yo se las cuento a la empresa no me vuelve a poner a hacer horas extras. Le dije, pues debería no volverle a poner horas extras. Dijo, entonces no, porque es que necesito la plata para pagar unas deudas. Ah, bueno, si usted cambia su salud por unos pesos, eso es problema de cada quien. O sea, cada quien valora lo que vale. Entonces, esa parte es que la gente le den sus recomendaciones y obligar a la empresa a que cumpla. Esa es la tarea, que cumpla, porque no es el médico ese que se inventaron ahí para que se ganara unos honorarios de un día para otro. Entonces, el que va a decir cuáles son las condiciones y ellas tienen una trayectoria de las enfermedades que tienen. Entonces, es eso, hacer cumplir eso, eso no clasificaría si cuando vayan a hacer cumplir las restricciones, pues por algún motivo se las desconocen, ya habría que ver quién es el que lo hizo así y pues para poderle una queja por este tema de acoso laboral. Saluda a David Díaz, Ah, presidente del bueno, gracias. aquí Villarrica, que trabaja en Tec. Vale, Claudia. Gracias. Aida Acer de Sintrasoya. Aníbal Grijalva de Paz de Río. Oiga, me oyen hasta los que le dan a uno la espalda a Andrés Gracias, Felipe señor. León. Sandra Liliana Lozano, que es la secretaria nuestra de UTCF en la junta directiva. Mauri Maldonado, de Sintol, Puerto Colombia, eso es por allá en el Atlántico. Mauricio Bayona, compañero de Sintol, dice, buenas noches, totalmente de acuerdo con el doctor. Los líderes sindicales estamos en una zona de confort que no queremos perder haciendo trabajo sindical. Adriana Cuellar, que es de UTCF con subsidio. John Quintero, Leonardo Flores, del sindicato que nunca puedo pronunciar, que llama Asintra La Cosbo. Luis Ellis de Intrapal de Río y Malac, no sé, Fernández, John Quintero, ya listo. Mauri Maldonado. Es lo que me pone a pensar como secretaria de Solidaridad y Derechos Humanos, haciendo parte de la junta directiva de Sintol Seccional Puerto Colombia y también de los comités de Copaso y Cocola. Ya en reuniones con el comité hemos tratado de hacer ver los peligros que algunos trabajadores están expuestos y también algunos beneficios que comenzaron a quitarnos. Y un compañero de la organización y yo tratamos de velar por esto y ya la persona de bienestar de la empresa ha comentado que nosotros como sindicalistas están pidiendo mucho. De todas formas, este es el temor que tomen represalias contra nosotros. Me imagino que si son de la directiva, pues tienen fuero sindical y no pueden hacerle mayor cosa. Compañero Víctor, Pues doctora, ahí aportando a la charla, todos los compañeros que nos escuchan, como usted ya lo dice ahí, que apoyan y que no apoyan mucho, pero mire, doctor, es un problema de todos los sindicatos, le cuento. Antes acá en Acerías Paz del Río teníamos la facultad de, los trabajadores nos uníamos y éramos tan fuertes que nos uníamos en solidaridad y hacíamos cambiar un jefe. Hoy no, hoy los jefes se han vuelto más astutos, son más unidos y encuentran soporte incluso entre los mismos trabajadores acosados. Y nos han dividido tanto, doctor, que la gente hoy se le hace muy difícil y se nos ha vuelto también a los integrantes del comité muy complicado hacer que los trabajadores denuncien por el tema de la intimidación, las represalias y demás.
Sin embargo, ahí estamos, doctor, dando esas luchas, tratando de orientar a los trabajadores para que pues hagan las acciones y demás. Me surgen dos preguntas, doctor. Una, ¿puede considerarse acoso laboral que a un trabajador lo vinculen a un proceso disciplinario y este trabajador reiteradamente haya manifestado la intención de no asistir a la diligencia de descargos por las personas que están comisionadas en la Convención Colectiva de Trabajo para acompañarlo, toda vez que este trabajador ha manifestado abiertamente que no se siente respaldado por esas dos personas? Como la compañía lo vincula a un proceso disciplinario por presuntamente violar la convención y presuntamente violar algunos artículos del código, ese trabajador ha decidido ir con otros dos compañeros a la diligencia de descargos. Que la empresa lo obligue en reiteradas oportunidades a asistir con las mismas dos personas que están en la convención designadas, ¿podría considerarse como un tipo de acoso laboral? Ahí, doctor, esa es la primera pregunta. Y Bueno, la pero otra, espere tantico porque después me olvida. Es que para los que no, porque la mayoría creo que no entendió qué fue lo que usted preguntó. ¿Pero por qué? Porque no tiene el contexto. En Acerías Paz del Río, la convención colectiva establece un proceso disciplinario que tiene tres instancias. En primera instancia está los donde el trabajador brinda los descargos y le resuelven por parte de la empresa. Y el trabajador puede interponer un recurso de apelación que se va a una cosa que se llama el Comité Obrero Patronal. El Comité Obrero Patronal está integrado por dos miembros de la empresa y dos miembros del sindicato. Y ahí en ese comité se debe resolver en segunda instancia si se confirma la decisión o si no. Si no hay acuerdo entre las partes, es decir, los miembros del sindicato y los de la empresa, el proceso va a tercera instancia. Esa tercera instancia se resuelve entre el presidente nacional del sindicato y el vicepresidente que llaman en acerías DHO. Ese es el proceso que tiene convencionalmente pactado el sindicato con la empresa hace mucho tiempo. Lo que pregunta Víctor es que un trabajador, o sea, el comité obrero lo establece la subdirectiva del sindicato, la junta directiva de la subdirectiva. Y dice quiénes son las personas que lo integran. Esas personas también por convención tienen fuero sindical y pueden ser cambiadas en cualquier momento. Lo que yo tengo entendido de ese trabajador es que el trabajador, cuando lo llaman a descargos, el trabajador dice yo voy con otra persona y no aquellos miembros del comité obrero patronal. Y el trabajador está en todo su derecho, porque finalmente es como que uno fuera a que la fiscalía le va a iniciar un proceso penal y le dice quién es el abogado para que lo defienda. No, en esta parte de la empresa no le puede decir quién, porque es que entre otras cosas el comité obrero patronal está en segunda instancia, no en primera. En primera instancia el trabajador, de acuerdo al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, será quien pueda nombrar a las personas que considere. Dice el artículo 115 que tendrá derecho a estar asistido por dos personas pertenecientes al sindicato al que esté afiliado. No dice que son las personas. Y ante la disputa o la duda entre la convención y la ley, prevalece la ley. Y prevalece el artículo 115. Entonces no es que la empresa lo va a obligar o lo quiera obligar. Efectivamente, si algún jefe, por ejemplo, lo quiere obligar a que tiene que ir, primero le está violando el debido proceso y segundo, pues podría verse que le pusiera una queja por acoso laboral. Entonces, esa es mi posición sobre ese caso y sin cobrar honorarios. bueno, muchas gracias, doctor. Mire, la segunda pregunta.
pero ahí no puedo dejarme pasar sin ponerle en contexto porque hoy en la planta en que, y para que lo sepan ahí los compañeros, en la planta en la que yo laboro, la principal persona que acosa a los trabajadores es el que hasta hace un año y medio fuera el presidente del Sindicato de Acerías Paz del Río de la Directiva Nacional. No me diga que el compañero Freddy Sánchez se volvió así a la... Para que usted lo sepa, doctor. Incluso por ahí ya hemos tenido algunos roces, incluso por ahí me ha mencionado el hombre bastante en los últimos días, pero para que se den de cuenta, ¿por qué les digo que a veces los principales enemigos de los trabajadores somos los mismos que elegimos como referentes sindicales? Pero bueno, eso es otro contexto. Por ahí una frase que dice que, ¿cómo es la de no hay peor cuña que más apriete que la del mismo palo? No, el hombre, pero bueno, ahí vamos haciendo la tarea porque, No se ponga a hablar aquí porque van y le cuentan. no, que le cuenten, esa es la idea, porque yo sé que aquí hay bastante gente que le puede transmitir, pero mire, la segunda pregunta, doctor. En la planta en la que estoy, reiteradamente hemos hecho derechos a rehusarnos porque las condiciones laborales no permiten, las condiciones de ambiente no permiten hacer las labores. Mucha contaminación, exceso de temperaturas, bueno, lo que usted se puede imaginar. Hecho derecho a rehusarse, que son herramientas que nos da la empresa para cuando se presentan estas situaciones podamos hacer unos pares. Lo hemos hecho reiteradamente, pero la conclusión de la empresa es, por ahora es lo que tenemos, no hay plata para mejorar los procesos. Paren 5 minutos, paren 10 mientras se despeja la nave y vuelvan a arrancar. La pregunta, doctor, es, tengo yo entendido por ahí vagamente que podría uno hacer una acción que se llama una huelga imputable al empleador por someterlo a trabajar en condiciones inseguras en los puestos de trabajo. O podría yo también, o nosotros como sindicato, entablar una denuncia ante el Comité de Acoso Laboral porque nos obliga el director a hacer esas funciones en esas condiciones. ¿Podría también pasar? Le tengo una mejor. Cuente. ¿Por qué no le escribe a la ARL? Pues doctor, lo que pasa es que la ARL la contrata la empresa y la Sí, ARL sí, yo sé que la contrata la empresa, pero la ARL tiene unas obligaciones legales y ninguna ARL va a jugarse el pellejo por un empleador. Y hay que no- una cosa que la gente no hace, que por ejemplo, la gente habla mal aquí de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, la gente habla mal de la ley 100, que la ley 100 es una no sé qué. Hoy en día cuando hicieron la reforma pensional, muchos quieren quedarse en la ley 100 porque Sí, la reforma es peor. Es más, todos esos que apoyaron desde el movimiento sindical están pensionados, algunos o otros se van a pensionar por la ley 100, pero ellos decían que aprueben la reforma para que los hijos de los otros se vayan a joder en 20 años, porque es el doble moral. Y todos quieren salir con el régimen de transición para que no les apliquen la reforma. Si eran tan berracos, entonces ellos deberían pedir, no, a mí aplíqueme la reforma porque fue una vaina que yo ayudé a aprobar, pero no. Y en el tema de las ARLs, pues sí, uno sabe que la empresa le paga a la ARL, porque esa es la obligación legal, pero los trabajadores nunca le hicieron nada a las ARLs. Ustedes sabían, por ejemplo, que el 10% de lo que cobran las ARLs la tienen que invertir en capacitación de prevención de accidentes en los trabajadores. ¿Y cuántos sindicatos piden que hagan eso? Pues yo creo que si hay uno o dos, serían muchos. Y los señores pues se guardan la plata y dicen, pues si nadie nos pide nada, pues nosotros quedamos con ese billete. acá lo que ha hecho la ARL es, en devolución de ese 10%, meter un poco de analistas de seguridad que son más analistas de inseguridad porque ellos no reportan nada. Entonces, por eso le decía que eso es, Por porque eso, lo hemos pero denunciado. hermano, es que a veces nosotros por sacarle el cuerpo a las vainas, a veces todos decimos que nada sirve. Por ejemplo, en la pandemia nosotros tuvimos una cantidad de problemas, o por lo menos yo, con algunos sindicatos que yo asesoro. Y todo se solucionó cuando le escribimos a la ARL. Por ejemplo, recuerdo que en alguna empresa llegó un camión de la ARL en esa época porque no les daban tapabocas, vidrios y un poco de cosas que tocaba. Y llegó un camión lleno de toda esa vaina y le entregaron a todos los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque le hicimos
el requerimiento a la ARL de que cumpliera con su obligación, que finalmente está en prevenir accidentes. Pero en la mayoría de empresas ni los sindicatos ni los trabajadores nunca tienen nada que ver con la ARL. La gente busca la ARL cuando sufre un accidente o cuando tiene una enfermedad que para que se la den laboral. Pero el resto no. Entonces yo creo que esa sería, yo creo que la más prudente es esa, de acudir a la, bueno, si ya no funciona, pues también hay quien vigile a la ARL, que es la superintendencia financiera, que uno lo puede denunciar ante esa entidad también. Entonces yo sí creo que deberían hacerlo por ahí, porque eso de la huelga ni se van a meter. Mire lo que pasó con la otra huelga que ustedes hicieron por allá, hace como 10 años. ¿Y cuántos chuparon por haber hecho la huelga mal hecha? Y otra que hicieron por allá en Cerro Matoso, mire cuánto le costó al sindicato eso. O sea, creo que hay cosas más fáciles de hacer que, que esas. Y usted hablaba de la unidad de los trabajadores, pues ahí tiene al vecino que va a hablar ahorita, a don Roy. Allá la gente se le emberracó a la empresa y no volvió a hacer horas extras, y es en la misma empresa, que para que le solucione el tema ese de la ley 2101. Pero hubo otros directivos encabezados por su presidente actual que se fueron fue allá para el Ministerio de Trabajo para que le solucione. El Ministerio de Trabajo no sabe ni leer la convención. Entonces esa vaina, eso también, uno recibe lo que da. Entonces, yo creo que sería mejor por ese lado. Gracias, doctor. Vale, don Jimmy, ¿cómo me le va? Entonces, buenas noches, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Voy a aportar frente al tema. Pues digamos que lo que mal comienza, mal termina, yendo y devolviéndonos porque estamos muy centrados en temas de la ARL y aquí el tema pues es acoso laboral. ¿Creen ustedes que los comités funcionan? La pregunta que hace don César. Pues los comités funcionan cuando se eligen bien y desafortunadamente en muchos sindicatos he evidenciado que los comités son manejados por la empresa. En la primera instancia, pues quienes dan, yo lo escribí ahí, la capacitación la da la empresa y trae a los abogados de la empresa para que les dé la capacitación. Ahí ya los encaminan hacia un direccionamiento muy puntual del qué es lo que quiere la empresa y cómo quiere que trabaje el comité para la empresa. Eso es un error. Habiendo un sindicato, los que participen en ese comité de convivencia deben de prepararse aparte. Sí deben asistir a esos cursos que da la empresa, pero también deben de buscar el recurso de análisis por fuera de los parámetros de la empresa. César Luque tiene varios capacitaciones y ahora se pueden buscar por los diferentes canales de comunicación que él nos ofrece. Ahí está muy claro qué concepto debe tener aquella persona que pertenece al comité de convivencia y a qué le debe apuntar. Se comete errores por parte del comité de convivencia cuando dice la norma que dice la empresa que debe ser un conjunto donde se debe sacar un solo criterio. Entonces, en la elección, la mayoría nos meten los dos directivos sindicales y que para que el comité sea más grande, meten otros directivos de confianza de ellos que no son del sindicato, pero que sí los quieren los trabajadores. Entonces, fácilmente meten a uno de talento humano, que lo quieren mucho la gente que es el de la nómina o el que pasa las extras. Y la gente termina eligiendo o con mayor votos al de la empresa que no al mismo directivo sindical. Y ha pasado, y en mi empresa pasa muy seguido. Y ahí ya comenzamos a perder la fuerza que se debería tener en el comité. Ahora, si estas personas que participan en el comité en un momento de emoción se postulan, quedan y no se preparan, pues están conllevando a que el comité no sirva para nada y que sea un fracaso y que no se aplique la defensa de los trabajadores por la representación del sindicato y de los trabajadores en tan importante comité. Y es uno de los comités más importantes teniendo en cuenta ahorita el porcentaje de enfermedades que se están dando por los mismos temas de acoso que se están dando con nuestros compañeros. Y es a lo que hay que prestarle atención.
Muchos se están enfermando psicológicamente. Ahorita las enfermedades son psicológicas y psiquiatras. Muchas de ellos ya se han internado en estas clínicas de reposo porque no asumen la realidad y no tienen una mano derecha que debería ser el sindicato para saberlos direccionar para que no se enfermen y no se tomen las cosas personales. Ahora, con esto quiero cerrar. Definitivamente estoy de acuerdo con don César. La ignorancia es la que nos está matando en el mundo sindical. Y uno se cansa de tanto promulgar que se capaciten, que estudien, les da las herramientas. Hoy tengo que decir algo muy puntual. En una empresa muy cercana están más preocupados por el tema del campeonato de tejo que no por estar en esta charla de convivencia laboral. Pero esas mismas personas que normalmente inician ese desorden o mal ambiente son los que critican, pero que en el momento de poner el pecho en representación de los trabajadores, se esconden y no saben darle la cara al patrón frente a estos temas tan importantes. El comité es una instancia, es la más importante, lo dijo don César, y es así. Tanto así que si van y ponen la queja en el Ministerio de Trabajo y no se dio la primera instancia ante el comité, no sirve de nada. ¿Qué es clave para que el comité tenga en cuenta y los directivos sindicales sepan asesorar? Las pruebas, los testigos, porque a veces no podemos caer, y caemos los directivos, en berrinches y en quejas sin soportes y sin pruebas. Y ahí es cuando el comité pues no tiene fundamento para decretar si hay acoso o no hay acoso o si es convivencia. Y después los compañeros, como no se les avanzó en su tema, pues salen a derrochar y hablar mal de la organización sindical o de quienes lo representaron en el comité. También suele pasar. Entonces, César, muchas gracias. Vale, Jimmy. Compañero Roy, Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan. buenas Pues yo noches. creo que referente al tema del acoso laboral establecido en la ley 1010 del 2006, pues cuando se tiene conocimiento del tema se hacen las cosas bien y pues yo soy integrante del comité allá con el compañero Víctor y otros compañeros de Paz de Río y Belencito. Y sí nos han llegado algunos casos donde nosotros pues los hemos atendido y de hecho los hemos atendido creo que de la mejor manera porque hemos hecho todas las instancias, escuchamos al trabajador, escuchamos al directo responsable del acoso y pues con la ley en mano muchas veces hemos tipificado las faltas que sí están reguladas como acoso laboral y lo hemos hecho, pero desafortunadamente cuando llega a la instancia o no sé cómo decirlo, porque es que la ley es muy, como muy no está muy explícita, ¿sí? Entonces no nos da mucho poder como Muy comité, gaseosa. sino nos tiene como un ente ahí, básicamente como un ente conciliador. Entonces nosotros hemos llegado hasta esas instancias donde el trabajador muchas veces ahí en las mismas reuniones llegan a conciliar con la persona que los acosa, con el jefe, porque básicamente son acosos por parte del jefe y se hace el trámite y llegan ahí y se ponen de acuerdo y ya se hacen compromisos, pero desafortunadamente el trabajador en muchos de los casos pues se va, se olvida del caso, no nos vuelve a llamar y prácticamente queda eso así. Ya cuando se tipifica o cuando no hay acuerdo, pues ellos están en todo su derecho de irse a la justicia ordinaria o al Ministerio de Trabajo, pero no hemos visto que ninguna de las veces lo hayan hecho. Entonces, muchos de esos casos quedan como un saludo a la bandera y por parte de la organización sindical creo que hemos hecho las cosas, el trámite como es de esta ley, pero vuelvo y lo repito, es como un saludo a la bandera de esa ley porque no nos da mucha potestad ahí en el tema, simplemente se hace el trámite y ahí quedamos porque el trabajador por miedo muchas veces o de pronto muchas veces no tiene respaldo de sus directivos sindicales para continuar a la siguiente etapa, entonces queda ahí. Entonces sí de pronto como que los trabajadores también confíen en el sindicato y pues que se basen, se cercioren del sindicato para que los asesore. ¿Qué es el paso a seguir? Porque lo que le digo, no, y lo que decía el doctor ahorita escuchándolo,
nunca hemos visto la primera queja, la primera denuncia ante el ministerio o ante un juez de la justicia ordinaria para que se lleven estos trámites a otras instancias y nunca, yo creo que en lo que llevo en la empresa alrededor de 20 años, de 22, 24 años, nunca hemos visto que un caso de esto llegue a un juez. Entonces, pues lo que decimos, pueda que los directivos sindicales hagan la labor muy bien, pero ahí queda. Muchas gracias, doctor. Lo asustó y se salió más bien el doctor, Roy. Se nos fue el doctor. No, pero no hay ningún otro compañero. Roy ya levantó la mano. Otra persona que tenga alguna pregunta o algún hecho relevante que haya pasado en su empresa o en su sindicato, No, pero mientras venga, les Luis se cuento, reconecta. mientras el doctor se conecta, Roy, acá sí tuvimos el caso de pronto Roy no está enterado, como Roy es de Paz del Río, nosotros de Belencito, pero acá llevamos un caso de acoso laboral de un trabajador porque el ingeniero jefe de mantenimiento lo tenía acosado y ese caso, Roy, lo llevamos hasta el límite. El caso es que la empresa terminó sacando a ese ingeniero, pero como el caso de acoso estaba, digamos, en trámite, entonces se dieron las instancias y como no hubo acuerdo, digamos, entre las partes y nosotros como representantes logramos tipificar que sí existían conductas de acoso. El caso es que el trabajador incluso llevó eso hasta el Ministerio del Trabajo y estando ya despedido el ingeniero, el ministerio lo citó en dos oportunidades y les tocó llegar allá a un tipo de arreglo porque así el ministerio le decía, así ya usted no haga parte de la empresa como ingeniero, usted tiene una conducta que está acá denunciada y que se tiene que dar trámite. Entonces, para los compañeros sí se puede llevar eso ante las autoridades del trabajo y por más que el acosador ya no exista o siga siendo parte aún, pues se le da el trámite pertinente allá. Lo que pasa es que pues hay que ir al ministerio pues bien fundamentado y pues asesorado y acompañado pues de personas que le den la pelea a ese tema. Hay como para ponerlo en contexto ahí. Compa, y a eso hay que tener en cuenta la prescripción laboral, que mucho trabajador desconoce, que todo lo legal en el ámbito laboral tiene una prescripción de 3 años. Ya de continuar o persistir, tocaría por la vía ordinaria. Entonces, eso para tener en cuenta. Don Luis Alejandro levantó la mano. Sí, muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alejandro Salazar, trabajo en una empresa que se llama Durman, aquí en Madrid, Cundinamarca. Pertenezco al sindicato Sintraproquipa. Resulta que he venido siendo víctima de acoso laboral y desmejora laboral desde hace aproximadamente unos 9 años. Presenté una enfermedad de bursitis y con ello, pues otras enfermedades que se han venido asociando. Fui despedido de la empresa y por acción de tutela fui reintegrado y a partir de ese momento empezó la guerra por desmejorarme mis condiciones laborales, salariales. Hace poco hace como 2 años cambiaron la jefe de recursos humanos y ya esta señora llegó con todo a acabar con el sindicato y con los que estamos sindicalizados. A pesar de tener el fuero sindical porque estamos pues en trámite con el pliego de peticiones en tribunal y en apelación en la corte. Me cambiaron de puesto de trabajo, me desmejoraron mi puesto de trabajo. Los salarios han sido incrementados por debajo del IPC. Me han sancionado ya 2 veces. Me hacen descuentos por asistir al médico. La empresa ahora incurrió en que sacó una política de que no nos daba sino una hora para asistir al médico. Y por el reglamento interno de trabajo está por reglamento que 3 horas. La señora Duje pues, que es por la política, que ella pues, tiene una política donde es solo una hora y ya. Y ella dice que me cambió mi puesto de trabajo porque se acogen al Ius Varianti, pero entonces me vulneró mi fuero sindical. Entonces
Yo estaba en la parte, digamos que trabajaba en la parte de manufactura administrativa y me cambiaron de puesto de trabajo, me cambiaron el cargo. Entonces a uno de menor jerarquía me quitaron el celular, me quitaron el computador y me tienen en un rincón. Entonces yo acudí ahorita al comité de convivencia y estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso y en la pelea con... Compa, Luis Alejandro, mire, yo le recomiendo, mientras entra ya don César, yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de ir direccionando, pero ir cerrando temas. Todo directivo sindical tiene un fuero, y ese fuero, para hacer un traslado de trabajo, previamente deben de notificar al Ministerio de Trabajo. Si usted investiga, si ellos pidieron autorización para hacerle el traslado del puesto de trabajo al ministerio, vale. Si no lo hicieron, usted puede denunciar porque debieron notificar al ministerio del traslado o cambio de cargo de un directivo sindical. Por ahí pueden caminar una demanda y estoy llevando un caso de un compañero mío en el Club Ecopetrol y va por buenos términos porque la norma dice que cuando uno tiene el fuero, se debe informar al Ministerio de Trabajo previamente el movimiento o traslado. Por ahí pueden caminar una demanda. Lo otro, si usted gana más del salario mínimo y le hicieron el incremento sobre el IPC, eso no, eso lo pueden hacer. O al menos de que esté estipulado en la convención cuál va a ser su incremento salarial. Las empresas no están obligadas a subirle el salario a aquellos que ganan más del salario mínimo. Entonces hay que depurar esos temas pequeños para uno realmente analizar bien cuál es la coyuntura o cuál es el núcleo del problema para no acumular tantas situaciones que lo pueden a uno hacer equivocar en un proceso jurídico. Esa es mi recomendación. Igualmente, pues ya don César lo estará escuchando o hable con don César frente a su caso muy puntual. ¿Listos? Sí, compañero. Sí, de igual manera, ahorita, pues cuando yo fui a presentar la queja en el comité, expuse eso, que dónde estaba la autorización del juez para que me hubieran cambiado de puesto de trabajo. También, Compa, pues, pero que los iníciela con incrementos... iníciela Pero, con el perdón, Ministerio de Trabajo. Sí, sí, ya claro, estoy volví, Iníciela esperando también la con el respuesta Ministerio de Trabajo. del ya comité volví, para ya pasarlo al volví, Ministerio de Trabajo. ya volví por acá. Que fue que se me cayó el internet, no sé por qué me tocó conectarme con el teléfono. ¿Me Listo, oyen? don César. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas Sí, gracias, don señor. Jimmy, por haber tomado ahí la dirección del tema. Ahí Bueno, yo queda creo que pendiente ya la estamos comisión. como, estamos como llegando al final del tema. Ya, pues esto era como para hacer un abrebocas de ese tema es muy amplio y pues las discusiones serán eternas. De unos consideran una cosa como acoso, otros consideran otra. Eh, Internamente en la empresa lo único que busca es que a través del comité de convivencia se trate de buscar que el ambiente laboral mejore, que no sea un infierno, pues para tener uno que ir a trabajar todos los días sabiendo que lo espera un ambiente malsano, tóxico. Eso es lo primero, pero también lo segundo es y acudir al Ministerio de Trabajo, incluso ir hasta los jueces laborales, con el fin de buscarle soluciones reales a un problema tan grande. Y yo, pues, eh, quería hacer esto como para alertar, como para hacer un llamado de atención de lo que está pasando en muchas empresas. Y a veces la gente cree que eso pasa en empresas donde el trabajo es duro, fuerte. Creo que, por ejemplo, puedo decir que hay menos acoso a veces en una empresa de esas donde es una fábrica que le toca a la gente trabajar duro. A veces a una oficina bancaria o a una oficina de una entidad cualquiera, que son trabajos de administración o cosas de esas que donde efectivamente sí se dan unas conductas de discriminación, de maltrato, de buscar la renuncia provocada de los trabajadores y mucho más. Eso era como la idea del día de hoy, hacerlo y pues agradecerle a quienes estuvieron pendientes por Facebook y a quienes participaron por acá por el Zoom conmigo. La mayoría hizo la tarea que fue, que es que yo quiero que la gente le vea la cara a la gente, porque
eso es muy horroroso, meter 100 personas en un Zoom y que solamente una persona hable, termina uno es que hablándole como al computador y no sabe si los demás se fueron o qué pasó. Y, y eso es una cosa que tenemos de, mire, hoy en día, por ejemplo, eso por un acuerdo que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, es obligatorio que cuando participamos en una audiencia, todos tenemos que tener la, la cámara prendida. Porque hubo casos en que incluso declararon la nulidad del proceso porque el juez tenía la cámara apagada. Y eso lo ha hecho la Corte y lo ha hecho algunos tribunales, que, por ejemplo, una persona que está siendo juzgada o un trabajador que está disputando un proceso laboral, tiene el derecho de que conocer quién es el que lo está juzgando, verle la cara, y no solamente decir es que yo soy el juez número tal, y con la cámara apagada. Porque precisamente estos medios no deben de como de volvernos menos seres humanos, sino que por el contrario nos debe unir más. Entonces, por eso era que insistía sobre el tema del prender la cámara. Y pues allá en Facebook se ven los compañeros que tienen la cámara prendida, los otros no se ven. Entonces, pues era eso, tratar de buscar, es mucho lo que hay que hacer. Aprender, por ejemplo, los invito, es que tengo en estos días me está saliendo mal en los temas tecnológicos. En mi página de internet hoy subí, pero no pude ponerlo con fotos ni nada, no sé por qué. Mañana llamaré al técnico. En mi página de internet había subido el fin de semana un documento donde recojo como lo que dice la ley sobre el tema, sobre qué es conducta de acoso, cuáles no son conductas de acoso, cuáles son las modalidades, cuándo se deben denunciar, y hoy subí como un formato, un modelo de que puede utilizar la gente para hacer las quejas, como una especie, no, la ley no establece ningún tipo de formato, pero pues eh, es mejor que vaya bien explicado todo para que se pueda entender. Entonces ahí en mi página de internet hoy puse ese formato que les puede servir eventualmente para alguna queja de acoso laboral. Agradecerles a todos y muchas gracias por haber estado el día de hoy y pues ahí miramos a ver si la otra semana hacemos otra charla sobre otro tema o sobre el mismo, ampliando para que podamos seguir avanzando en eso. Yo creo que, mire, esa parte es muy difícil ver a la gente tan enferma y tan maltratada, pero es cuestión de nosotros que debemos exigir eso sin decir las vainas y sobre todo ser rigurosos, que eso es lo que a veces nos falta en los sindicatos, ser rigurosos, porque el sindicalista se acostumbró a ser sindicalista hablador de paja. Y entonces esa vaina hablan y revuelven una vaina con la otra y meten una cosa y meten la otra. Y por eso muchas veces no les paran bolas, porque la gente tiene que ser riguroso, ser exacto. Y a eso es que le apuntamos en eso. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, César, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche.